Segunda parte, estamos hablando de este primer nivel, que es prácticamente el tema de fotosíntesis óptima. Hablábamos de la calidad de la clorofila o del proceso fotosintético, que obviamente te repercute en el tamaño físico de la hoja. Empezamos a hablar de enzimas y obviamente cómo hay cofactores enzimáticos, que son estos microelementos y la vitamina B. Y luego empezamos a explicar cómo a través de este proceso de enzimas podemos hacer proteínas mucho más complejas y sobre todo la fotosíntesis óptima, en la medida que hacemos proteínas más complejas, polisacáridos, mandamos exudados a la raíz que atraen bacterias que pueden defenderse o pueden atacar o colonizar cualquier tipo de ataque de patógenos nacidos del suelo. Fundamentalmente hablábamos del tema de fusario, ¿no? Obviamente, para poder seguir entendiendo el proceso, tenemos que entender cuál es el principal consumidor de azúcar y energía en la planta. Bueno, primero es la raíz, las puntas de crecimiento, semillas o frutas, en donde tiene la mayor concentración de auxinas. Esto prácticamente la planta regula a través de las auxinas a dónde se va la principal utilización de estos proteínas complejas, que hemos seguido la secuencia, ¿no? Cómo se utilizan los azúcares durante el crecimiento vegetativo, que son las primeras semanas. Durante el crecimiento vegetativo los azúcares se reparten entre la raíz y los puntos de crecimiento. El azúcar que va prácticamente al área de la raíz, de la rizósfora, se utiliza en el crecimiento de la raíz y exudados de la raíz que atraen a los microorganismos benéficos. ¿Cómo se utilizan los azúcares durante el crecimiento reproductivo? Cuando empieza la producción de semilla, los niveles de auxinas se incrementan sustancialmente porque los azúcares se mueven a la semilla y frutos. Por eso, ahí es donde vienen las enfermedades. Cuando yo traigo un desbalance prácticamente en la planta, que me está faltando algún tipo de microelementos, 3 o 4 que vamos a estar platicando durante esta presentación, lo que pasa fundamentalmente es que vienen los ataques más fuertes porque deja de recibir energía o azúcares el resto de la planta, y ahí es donde vienen los problemas de ataque y enfermedad susceptible de una hoja que no tiene las condiciones adecuadas de defensa, ¿no? Obviamente también la pregunta adicional aquí es cómo afectan los azúcares de los exudados de la raíz a la biología del suelo. Obviamente estos carbohidratos complejos son la fuente principal de energía para el proceso de mineralización, o sea, todo el proceso de bacteria, que obviamente permite prácticamente la alimentación en forma más natural de las plantas, ¿no? Y obviamente también atrayendo lo que son los benéficos, ¿no? Obviamente los exudados, que contienen en su mayoría polisacáridos, tienden a producir una área microbiana alrededor de la raíz que elimina muchas de las enfermedades en esta parte. Obviamente, ¿cuál es el periodo máximo de fotosíntesis para hacer todo el ciclo? Estamos en la primera parte todavía. Pues es cuando hay más luz. Cuando se transporta más, en la tarde. Cuando se utiliza más toda la parte fotosintética, pues del 80% del crecimiento celular ocurre entre las 3 a.m. y el amanecer, y es cuando usan la mayoría de los fotosintatos. Obviamente aquí es muy importante entender que el rol del magnesio en esta primera parte es la capacidad, es el centro de la molécula de clorofila. Por eso es importante que nunca falte, y generalmente todos los cultivos lo tienen, ¿no? Pero donde empezamos a tener limitaciones es el fierro, por ejemplo, el ensamble de la molécula de clorofila, el manganeso, que tiene además de el excelente regulador de potasio, es central para la hidrólisis del agua, o sea, separando el H2O entre el O y el H2 y el HO. Como principal paso en el proceso fotosintético se vuelve muy importante, ¿no? Y obviamente aquí también tenemos el rol del fósforo del principio, no solamente el crecimiento de la raíz, sino es necesario para la formación de ATP para metabolizar la energía contenida en todos los fotosintatos, ¿no? Aquí se vuelve muy importante entender, yo voy a un campo y tengo un testigo contra donde estoy tratando con los productos de aquí en casa. Todo el campo tiene un dido de fusario.
El testigo tiene fusario, en la planta de nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos activando a través del Q2000 Plus, pero también asegurando que los nutrientes o minerales básicos pueden estar presentes. Eso es importante en este primero y segundo nivel, como ya dijimos. Hay ciertos elementos en estos niveles que hacen que la fotosíntesis sea óptima, y obviamente en el siguiente nivel, que es la eliminación de nitrato, minimización de nitrato y amonio en la hoja, en la savia, para producir proteínas mucho más completas, ¿no? Obviamente aquí también empieza a ver, en la medida que vamos subiendo, es que los exudados de la raíz son cada vez más complejos y por consiguiente atrae más microorganismos benéficos, creando el balance adecuado entre bacterias y hongos, porque al final de cuentas, para los siguientes niveles, los siguientes dos niveles, como hemos platicado, tiene que haber esa población microbiana y tenemos que tener la materia orgánica adecuada. Y estoy simplificando diciendo materia orgánica, es más complejo, pero necesito yo la casa donde estos benéficos estén para poder hacerlo. Si pasamos al segundo nivel, tenemos que empezar entendiendo cuál es la secuencia que la planta convierte nitrógeno en proteínas completas. Bueno, primero pasa de nitrato, pasa amonio, luego pasa básicamente a lo que es amine, después a péptidos, aminoácidos y proteínas completas. ¿Qué forma de nitrógeno, pueden ser absorbidos por las raíces? Pues prácticamente el amonio, los nitratos, la urea y los aminoácidos. ¿En qué parte de la planta se metabolizan los nitratos? Y esto es bien importante en este segundo nivel, porque la cantidad de energía, o sea, las mediciones, por ejemplo, en el maíz, cuando tiene ya alrededor de 2000 partes por millón de nitrato, se usa mínimo el 16% de la energía de la planta en convertirlo en el proceso prácticamente de aminoácidos. Entonces, sí es una fuente de utilización de energía para convertir los nitratos en aminoácidos muy fuerte, ¿no? Obviamente este proceso de conversión de nitratos se da principalmente en las hojas, con un muy alto consumo de energía, como ya comentamos, puede ser transportado a la raíz. Entonces se convierte el amonio en proteína, el amonio se convierte en amino en la raíz y se transporta a las hojas. ¿Cuál es la forma más eficiente? Y es bien importante para el tema de nutrición. ¿Cuál es la forma más eficiente de dar el nitrógeno a la planta? Primero, aminoácidos. Amino es la primera, por eso la reacción que tenemos, hemos desarrollado un superproducto de aminoácidos, fundamentalmente por esta razón, simplifica el proceso. Después la urea, y esto puede ser magia, aplicándolo en forma foliar, obviamente con algún agar húmico y fúlvico, en cierto tipo, para hacer florear cierto tipo de árboles es muy interesante. Obviamente el tercero es el amonio, NH4, y finalmente el nitrato, que es básicamente el menos eficiente. Ahora, el punto fundamental de este segundo nivel es ¿cuántas partes por millón de nitrato o amonio deben de permanecer en la planta al final de un ciclo de 24 horas? Todo, absolutamente todo, tiene que ser convertido, obviamente, a aminoácidos. Y este se vuelve el tema más importante en la cuestión de sanidad. Es la diferencia entre moverte del primer nivel al segundo. Y esto requiere dos herramientas. Análisis de savia, con lo cual nosotros lo hacemos en forma gratuita cuando consumen nuestros productos. Y análisis biológico, lo cual nosotros hemos sido capacitados para hacer análisis biológico en el suelo. Si no tengo yo un análisis de savia que me permite en forma tiempo real ver los niveles de nitrógeno y amonio, prácticamente es imposible moverte al segundo nivel para crear un sistema totalmente inmune en la planta. La mayoría de los productores sofisticados
que hemos visto, le ponen 30 al 60% más nutrición de la equivocada. El problema es un exceso sin control en el tema fundamentalmente de los nitratos y del amonio. Obviamente, cuando la planta pasa de fotosíntesis, o sea, de la fotorrespiración por la temperatura, y es muy común en nuestro país desde abril hasta el mes de septiembre, es muy, muy común que los niveles de amonio sean muy, muy altos. Y esto prácticamente, como decía Callahan, señala a la planta como una serie de rayos infrarrojos atrayendo insectos en forma muy importante. La primera vez que yo vi cómo una nube de mosquita blanca se iba, y está filmado, alrededor de un campo de tomatillo, fue porque prácticamente estábamos tratando de hacer tomatillo orgánico. No teníamos en ese tiempo, ya hace algún tiempo, no teníamos fuentes alternativas. Ahorita ya hay varias fuentes alternativas que son igual de problemáticas que el nitrato de potasio, el nitrato de calcio. No teníamos esas fuentes alternativas, entonces estábamos cuidando mucho a través de bacterias, dándole de alguna forma nitrógeno, y las partes por billón era mínimo. Pero no llegó la nube de mosquita blanca, le dio la vuelta al sembradío, básicamente de tomate de cáscara, demostrando, antes de tener otro análisis de savia y antes de entender esta contribución de la pirámide de salud, vimos claramente que en la medida que los nitratos y nitratos y amonio no existan, o sean mínimos, no va a haber ese tipo de problema. Después, cuando empezamos a tener análisis de savia y empezamos a ver, por ejemplo, fresa totalmente silvestre en el área de Valle de Bravo, encontramos que estas nunca tenían problemas de araña y no le atacaban ningún tipo, básicamente, de hongo de suelo, ni de los que se transportan por aire, por ejemplo, cenicilla o tizones, o cosas de ese tipo, ¿no? Y fue prácticamente, era cero inexistente nitrato, era cero, y el amonio claramente era cero. Obviamente el contenido de nitrógeno medido a través de aminoácido era muy alto, pero la planta era una hoja del tamaño de la palma de la mano, completamente cerosa, y con un sabor totalmente característico, no bofo ni desabrido como es la mayoría de las fresas, básicamente en nuestro país. Pero eso se requiere, el sabor se requiere a este nivel. Es básicamente estos niveles los que definen, sobre todo el tema de lípidos, pero también los metabolitos, definen claramente el tema básicamente del sabor, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ¿cuál es, en este caso, la secuencia que ya hablamos? El amonio, obviamente, en la raíz, las formas más eficientes de nitrógeno ya lo platicamos. ¿Cuánto nitrato debe haber en esta segunda fase? Pues, prácticamente cero. Aquí empieza a aparecer otros elementos, por ejemplo, voy a mencionar los más importantes. El molibdeno en esta segunda parte, su rol es un cofactor enzimático para la enzima nitrate reductase, sin el cual el NO3 no puede convertirse en aminoácido y proteína. ¡Bingo! El principal problema cuando tienes 3.000 partes por millón de nitrato es generalmente por la ausencia completa de molibdeno. Hay el molibdato de sodio que se puede aplicar, te puede hacer reír de la cantidad tan pequeña que tiene que poner para ayudar fundamentalmente a que los nitratos se conviertan en proteínas, pero con un crecimiento de la hoja, con una mejor floración y amarre, o sea, todo eso se vuelve básicamente en un mayor desarrollo de la planta dependiendo de la etapa fenológica, pero sin consumir tanta energía, ¿no? Y por otro también aquí es importante en este segundo nivel explicar cuáles compuestos nitrogenados actúan como poderosos atrayentes de insectos. El amonio es un amplificador de señales infrarrojas, lo que decía Callahan, y los nitratos es un elemento muy atractivo
para insectos chupadores y masticadores. Ahí el tema de las arañas, ahí el tema de los áfidos, de los thrips, la mosquita blanca y todos sus vecinos y amigos, ¿no? Todo lo que son básicamente que mastican y chupan, les encanta de alguna forma el nitrato, ¿no? Aquí el rol también, vuelve a ser otra vez, en esta segunda parte, la parte de magnesio, ¿no? ¿Cuál es el rol? Magnesio es un cofactor enzimático necesario para cientos de enzimas involucrados en la fotosíntesis y en la síntesis de proteínas. Entonces no solamente es parte de la molécula, sino que ayuda sustancialmente al tema de la fotosíntesis. Obviamente el rol del azufre se requiere para caracterizar las reacciones con conectar cadenas de polipéptidos juntos, ¿no? O sea, se vuelve también un tema importante cuando falta, ¿no? ¿Por qué las proteínas? También hay que entender aquí, ¿por qué las proteínas son convertidas a aminoácidos y amonio durante la respiración y senescencia? O sea, cuando la planta va de fotosíntesis a fotorrespiración, son un sistema de backup cuando no se tiene una eficiente fotosíntesis, ¿no? Entonces, como vamos a poder ver, estos dos niveles están de alguna forma funcionando y aquí se empieza a almacenar básicamente el tema de los lípidos y los metabolitos secundarios. Son reservas que cuando esto no está funcionando, las reservas vienen hacia abajo, sobre todo al final del ciclo productivo, que es lo que hace la diferencia. Imagínense, al principio, antes de la floración no hay enfermedades, te enfocas básicamente a producir una buena fotosíntesis y a minimizar nitratos y amonio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces empieza a haber mejores proteínas complejas y polisacáridos que producen hongos y bacterias benéficas que empieza de alguna forma a producir de aquí en adelante las bacterias, creando el desarrollo vegetativo y los hongos, el reproductivo, la fruta, la floración, y se vuelve un círculo completamente virtuoso. En la medida que empieza a pasar, hay más cortes porque hay sanidad, o sea, esto elimina a través del tema inmune, y obviamente todo esto, hacia el final, se convierte en la alimentación de la planta hacia el final. Fin de la segunda parte.